Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa. Gracias, Padre, porque tenemos todo el ánimo, porque tenemos toda la vida por delante, porque tenemos todo un camino, pero un camino contigo, Señor. A veces pensamos que se nos viene el mundo encima, pero lo único que tenemos que hacer es decir, Dios sigue sentado en su trono. Jesús está sentado en lugares celestiales y ahí estoy yo, por encima de las tormentas, caminando sobre las aguas, contigo, Padre, porque no me suelto de tu mano, no me suelto de tu mano. Así que gracias, Padre, y gracias por enseñarnos la luz, el camino de bendición que tú tienes para todos nosotros. Gracias, Señor. Y también ayúdanos a que en este mundo lleno de tanta confusión y disensión que podamos ser esa luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar en Efesios y solo quiero comentarles que la gente muchas veces no tienen un sentido de identidad y eso es lo que Efesios nos va a dar. De hecho, ayer estaba en el Congreso, nos metimos al Congreso de Guerrero, podemos estar viendo las ponencias y cómo están hablando porque querían aprobar el aborto. Las razones que daban o las ponencias que daban eran tan pueriles, tan sin sentido. Hagan de cuenta que eran como maquinitas repitiendo. No estaban, yo decía, esta gente ya no tienen mente, ya la mente no sé a dónde se les fue, porque eran, o sea, los pro vida daban unas razones contundentes, razonadas, basadas en la biología, en la medicina, en todo, pero hagan de cuenta que los otros eran como unas mentes obnubiladas. Yo sentía, ya no tienen cerebro adentro de su cabeza, es nada más están repitiendo las mismas y hasta con cinismo a los bebés, a la vida, con un cinismo impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque hemos perdido la identidad como personas, ¿sí? Estaba un artículo ahorita y se los paso, de que en Chile ya hay una propuesta de los trans y todos esos no binarios, etcétera, etcétera, para que se quite del léxico salud la palabra mujer, ya no se hable de la mujer, se hable de personas menstruantes. Personas menstruantes. Entonces, pues yo ya no menstruo, entonces ¿yo qué soy? Ya no soy nada, ¿sí? O sea, ya no van a existir la palabra mujer, como si eso nos borrara a las mujeres nuestra identidad. Imagínense. O sea, es tal la obnubilación de la mente que ya son seres que no piensan verdaderamente. Entonces, Efesios nos da en los primeros 3 capítulos quiénes somos. Y vamos a ver esto, cómo precisamente inicia el apóstol Pablo, como dijimos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y dice de Cristo Jesús. Ahí voy a anclar aquí esto. Bueno, entonces, ya está. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Entonces, fíjense cómo siempre él es asertivo en su identidad. ¿Quién es él? ¿Sí? Él es un apóstol. Él sabe quién soy, quién es él. Yo sé quién soy. Ahora, ¿quién es? No porque él se autoperciba o autodenomine, es porque ¿quién lo nombró? Por la voluntad de quién, del que lo creó. Y luego vamos a ver por qué él asevera esto, de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ya dijimos, la palabra clave es
en Cristo Jesús. Es la palabra que se repite 27 veces en esta cartita de 6 capítulos, ¿sí? Y según, pues, los teólogos, es la frase más importante, porque antes era Jesús el que iba a venir, el Mesías, pero ahora en esta nueva identidad, yo dejo la identidad, ¿sí? De confusión, no sé quién soy, no sé para qué estoy aquí, no sé cuál es mi propósito. Esa identidad la dejo y ahora tengo una identidad en Cristo. Y en esta identidad en Cristo yo sé quién soy, mi propósito y quién me creó, de dónde vengo y a dónde voy. Eso es lo que Efesios está estipulando, ¿sí? Entonces, fíjense, y aquí dice gracia y paz. Ya dijimos, gracia es caris, porque los griegos o los paganos o los gentiles, ¿verdad? Ellos hablaban griego y siempre que se saludaban, así como decir hola, dicen caris, y los hebreos o los judíos, ¿cómo saludaban? Shalom. Entonces aquí está usando caris de los paganos, de los gentiles, y shalom de los hebreos. Ya no son dos razas diferentes, ya nadie es diferente, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y luego ya, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice, ok, bendito sea Dios, pero utiliza ya la palabra Padre, somos parte de su familia, tenemos una identidad familiar. Y por eso ahorita, en la actualidad, están tratando de destruir la familia, porque la familia es la base de la identidad, no nada más la identidad eh, eh, mental o emocional. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que dicen, ay, tiene los arranques de su padre, ay, es igualita a su mamá, ay, mira, salió a la abuela, ¿sí? No nada más físicamente ni emocionalmente, sino que estamos hablando espiritualmente. Traemos un pool genético dentro de nuestros genes que nos llaman a pertenecer a un grupo, a una familia. Por eso tenemos los labios de la bisabuela, los ojos de la tatarabuela y los dedos de la mamá y los pies del papá, ¿sí? Entonces, traemos eso, ese imprint que es dentro de una familia. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó para que fuéramos estuviéramos en una familia que procedemos de una mujer XX y de un hombre XY. No hay otra forma en que tú procedas, tú tengas vida más que de esta forma, ¿sí? Por eso la deconstrucción de las familias actualmente. Ahora, fíjense, dice, y en el versículo 2, y el Señor Jesucristo, ya lo dijimos. Luego vamos a ver, por ejemplo, lo de las bendiciones, la calidad de las bendiciones. Muchas veces decimos gracias Dios por nuestra casa, porque nunca ha faltado en nuestra mesa la comida, etcétera. Pero la bendición espiritual, la herencia, esta es una herencia y yo heredé esta casa de mi padre, por ejemplo, ¿sí? O heredé esto de mi madre, ¿sí? Pero la herencia espiritual es a lo que Dios nos llama. ¿Y cuál es esa herencia espiritual? Simple y sencillamente, fíjense, es el entronamiento de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Él está, dice, el mismo espíritu que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Y cuál es nuestra posición al entrar a la familia de Dios? Nuestra posición dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace esto? Fíjense, nuestra posición en nuestro
presente. Dice, y juntamente, en el verso 2:6 de Efesios, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lugares fue agregado después. En el original griego, perdón, en el original griego no va la palabra lugares, y eso lo hicieron para hacerlo más sencillo, pero en realidad tenemos que entender que estamos aquí en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Es por eso que vemos niños, por ejemplo, que perciben y ven muchos niños ya he sabido de varios casos y hemos orado por ellos, ¿verdad? De amigas mías, abuelas, que los niños se ponen muy nerviosos, por ejemplo, en las fechas de Halloween, en la noche de brujas y todo eso, porque ellos ven y perciben esa dimensión espiritual que tal vez para nosotros los adultos o no todos tenemos la facultad de percibir, pero existe una dimensión. Y dice aquí Dios que nosotros estamos sentados en esa dimensión espiritual, ¿sí? En la cual Cristo está ahora también sentado. Y fíjense, el verbo está en pasado, o sea, eso ya lo tenemos. No es para cuando nos vayamos al cielo y la gente cree que vamos a estar sentaditos en una nube sentaditos ahí con un arpa. Eso no es cierto. Sí, en ningún lado en la Biblia viene eso, así que olvídenlo. Entonces, fíjense, todo, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo nos puede dar a nosotros esa dimensión? Porque estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Y toda la instrumentación de todo esto que les digo, que viene aquí en los primeritos versículos de Efesios 1, ¿sí? Fíjense, dice, ¿cómo lo hizo? En el 4, porque Dios nos escogió, pasado, es pasado, en Cristo, otra vez en Cristo, dentro de Cristo, amalgamados con Cristo, en la misma identidad de Cristo, antes de la fundación del mundo. Y ya se los he dicho, ¿verdad? Que un predicador dice, qué bueno que me escogió desde antes, porque ahorita si me ve, ya no me hubiera escogido, ¿verdad? Con todas las cosas. Entonces dice, fíjense, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Santos no es tener aquí, ya se los he dicho. Santos es simplemente llamados, apartados para Dios, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Y luego fíjense aquí la palabra pivotal, importante. ¿Cómo nos escogió? En amor. Nos escogió en amor, ¿sí? En amor nos escogió. Entonces, ¿por qué? Por nuestra linda cara, porque somos bien lindas gentes, porque nuestros papás eran muy buenos, no, por amor, simple y llanamente. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces veo alguna pareja que pasa por ahí, ¿verdad? Y ella guapísima y él así como que pues arregla bien sus cajones y dices, ¿cómo lo escogió? Pues por amor, eso es todo. O al revés, ¿verdad? También dices tú, ¿esta pareja cómo? Por amor, eso es todo. ¿Lo puedes explicar? No, no tiene explicación. Es simplemente por amor, ¿sí? Y dice, en amor nos predestinó. Y fíjense una cosa, acuérdense que los originales no hay puntos y comas y todo eso. Entonces ese en amor es algo, como allí está. Fíjense qué interesante, porque dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Podemos agregarlo ahí en amor, pero también lo podemos tomar como el principio de la siguiente oración. En amor, fíjense, dice, nos predestinó, en su amor nos predestinó
para adopción como hijos para Él. Y otra vez la palabrita, la frase. ¿En quién? ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Jesucristo. Mediante Jesucristo. Exactamente. Y otra vez lo puntualiza. ¿Por qué nos escogió? Conforme a la buena intención de su voluntad. Nada más, conforme, porque ¿sabes qué? Hay veces que dices, ¿por qué me pasa esto? Acuérdate que desde antes Él escribió tu principio y tu fin, y lo único que tenía en mente es lo que aquí dice, la buena intención de su voluntad. Nosotros solamente vemos aquí, pero Él ya vio todo, Él ve desde acá, desde el principio hasta el fin, Él ya lo vio y es su buena intención. En amor nos predestinó según su buena voluntad, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos separó? ¿Para qué? En el 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Y otra vez la frase, ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Fíjense, todo esto, sí, Él ya lo hizo, pero solamente en quién lo podemos ejercer, en Cristo Jesús. Si tú te vas por tu lado, si tú agarras para el monte, si tú te vas a quién sabe dónde, si ahí no vas a encontrar esto, porque esta herencia es solamente en Cristo Jesús. No hay otra forma. Muchas veces queremos, es que son las promesas que vienen aquí en la Biblia, es que Dios dijo, sí, pero la única forma que tú accedes a esas promesas es mediante, a través de y en Cristo Jesús. Nada más. No existe otra forma. Por más que te esfuerces, por más que digas, por más que pidas y supliques, todo esto viene en y a través y mediante Cristo Jesús. Entonces, fíjense lo que está, dice, por lo tanto, todo lo que Dios tiene para nosotros los creyentes están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, aquí nos habla también de la posición en Adán y de la posición en Cristo. Nosotros tenemos una familia, una herencia, ¿sí? Y nuestra herencia, cuando nosotros nacemos, está en Adán. Venimos con los genes, el pool genético de Adán, ¿sí? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque tenemos los genes de los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y todo eso. Ahora que andábamos con que si la nacionalidad, quién sabe qué, la gente anda sacando que la nacionalidad portuguesa, que la nacionalidad española, que la nacionalidad de quién sabe qué y de quién sabe qué. ¿Por qué? Porque allá el y tatarabuelo trae los genes de esa nación. Entonces, vete un poquito para atrás y entonces ¿de quién traemos los genes? De Adán, del pecado de Adán. Y somos herederos, así como yo heredé o tú heredaste una nacionalidad portuguesa porque tú, quién sabe quién, es antecesor, ¿verdad? Trae esos genes portugueses o lo que sea, así también nosotros traemos los genes de Adán, que pecó y que fue destituido de la gracia de Dios. Pero ahora eres una nueva criatura cuando tú crees en Cristo Jesús. Entonces ya no estamos bajo la tutela o ya no estamos bajo la posición de Adán. Ahora somos adoptados bajo la posición
de Dios. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Esa es la pregunta. Porque en Adán, pues hay muchas cosas y lo estamos viendo en el mundo alrededor. En Cristo eres heredero y coheredero de todo esto que vamos a ver. Entonces, nuestra identidad, escuchemos bien, nuestra identidad está en Cristo. La identidad de nuestra naturaleza. Por eso ahorita las corrientes filosóficas es de que la naturaleza nada tiene que ver, ¿sí? No tiene nada que ver la naturaleza, sino lo que tú percibas que tú eres. Tú eres tu propio Dios, tú te creaste en lo que tú aquí quieras crearte, ¿sí? No la naturaleza que Dios te dio. Entonces, en segunda de Pedro, fíjense lo que dice 1:4, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Sus promesas, aquí están todas las promesas en la Biblia. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego, y aquí viene el pivote, ¿sí? O sea, ya nos entregó esas promesas, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Adquirir nuestra identidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Decir, ya no soy hijo de Adán. Entonces dice así, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Una vez que digamos, mi identidad no está en Adán, en esa identidad corrupta, sino que ahora estoy en Cristo y ahora sí, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nuestra naturaleza es una naturaleza divina, ¿sí? Es muy diferente a la naturaleza carnal. Entonces, ahora ya estamos en otra dimensión, en nuestra mente, en una naturaleza divina, ¿sí? Y lo veía ahorita ayer en el Congreso, impresionante, parecía que eran como perritos, como no había lógica, no pensaban, su mente no pensaban, no había secuencia lógica, razonamiento, nada, absolutamente. Sí, digo, Señor, qué claro está aquí, están nulificados, su identidad, su pensamiento, su cerebro está totalmente nulificado. Entonces, y eso es lo que nos separa de los animales. Por eso Dios nos creó así. Entonces, nuestra identidad en Cristo en cuanto a nuestra naturaleza, ya lo vimos, que ahora participamos de la naturaleza divina. En cuanto a nuestra vida, en Colosenses 3:4, fíjense, dice muy claramente, y cuando se manifieste Cristo, nuestra vida, o sea, Cristo es nuestra vida. Al estar en Cristo es como tenemos nuestra vida. Dice, cuando se manifieste Cristo, nuestra vida, también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, Él es el vínculo por el cual llegamos a la glorificación, por el cual llegamos a la dimensión espiritual y completa de nuestra naturaleza, porque pensamos naturaleza nada más lo físico. No, aquí dice que tenemos una naturaleza divina, ¿sí? Participamos con la naturaleza divina. Por eso dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y por más ricos y todo, los Marilyn Monroe y los Michael Jackson se suicidan porque nunca pueden llenar ese vacío que tienen en su corazón, porque solamente lo están llenando con cosas materiales que no pueden. Nuestra identidad en Cristo en las relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones ahora con los demás? Eso también lo vamos a ver. Nuestra identidad en Cristo en el servicio.
¿Cuántas veces oímos a la gente, yo ya estoy grande, pues yo estoy aquí, pero no sé ni para qué sirvo, yo no sé cuál es mi propósito, cuál es mi don, Señor, cuál es mi propósito, para qué sirvo, cuál es mi servicio, ¿sí? Entonces, esa identidad nos las da también Dios, y aquí la vemos en Efesios. Nuestra identidad en Cristo, y aquí viene un punto muy importante, en el sufrimiento. ¿Por qué habla del sufrimiento, de nuestra identidad en el sufrimiento? Jesús sufrió, él sufrió mucho también durante toda la vida, ¿verdad? Nace como un bebé. Sabemos que inmediatamente que es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y se pasa 40 días sin tomar agua y sin comer, ¿sí? Y ahí viene el diablo y le dice, pues no que eres el Hijo de Dios, pues di que esos piedras se conviertan en pan y cómetelas, ¿sí? No que eres el Hijo de Dios. Ay, pues claro que tenía, sí, claro que tenía hambre, tenía todo, imagínense, hambre, tenía sed, igual que tú y que yo, porque era completamente humano. Por eso tuvo que nacer como igual, con un parto igual al tuyo y al mío, ¿sí? Sin embargo, fíjense lo que dice aquí. Él pasó todo, él ya sabía quién era, porque a los 12 años, cuando los papás lo llevan al templo para presentarlo ante el templo, el mitzvah, ¿verdad? De los judíos, fíjense, él era judío. Entonces, él se queda allí platicando con los doctores de la ley, con los fariseos y con todo. Y luego se regresa a la caravana, porque ellos vivían en Nazaret. ¿Y qué pasa? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y le dice así Home Alone, ¿verdad? Oye, pues no estaba contigo, no, y tú no estaba contigo, pues no. A ver, ve a decirle al vecino, digo, a todos los amigos ahí donde, oye, ¿has visto a nuestro hijo Jesús? No, no, no. Entonces regresan y lo van y lo buscan. ¿Y dónde lo encuentran? En la sinagoga, hablando con toda la gente, los doctores de la ley, platicando con ellos. Y entonces lo regañan, pues son los papás, con el susto que nos diste, cómo se te ocurre y todo. Y entonces Jesús obedece, porque precisamente esa es la obediencia a los padres. Pero él comenta algo que nos da algo que nos muestra que él sabía quién era. Dice, en los asuntos, en los negocios o en los asuntos de mi padre, me conviene estar, ¿sí? Entonces, él sabía a qué padre se refería, pues a Dios, obviamente, ¿verdad? Y luego ya, claro, obedece y regresa con sus papás, etcétera, hasta los 30 años. A los 30 años en los judíos, ellos se emancipaban, es decir, era como tener 18 años y ya ser adulto. Sí, pero a ellos eran los 30 años. Entonces él ya a los 30 años ya no está bajo la obediencia de sus padres, sino que está bajo la obediencia de Dios. Ya él se emancipa de sus padres. ¿A qué es lo que voy? Sufrimiento. Todo eso que él pasa, todo eso que él pasa y todo lo que pasa en la cruz, no fue nada más ese momento, fue toda una vida perfecta para que pudiera llegar a la cruz con una sangre que nos pudiera limpiar de todos los pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ese sufrimiento de Jesús, dice la palabra de Dios, que Él afirmó su cara y dice la palabra de Dios que Él llegó a la cruz con el gozo de saber de su mirada allá, de saber que mediante ese sufrimiento de él, él iba a ganar toda la humanidad para su Padre, para ellos, para estar siempre con ellos. Entonces, eso es a lo que se refiere nuestra identidad en Cristo en su sufrimiento, porque sabemos que aquí vamos a sufrir, pero ¿cuál es nuestra identidad? No os preocupéis, en el mundo tendréis aflicción, van a sufrir, pero no se angustien porque yo
ya vencí el mundo. Entonces es con esa mentalidad que vamos a pasar por tropiezos, por cosas, por sufrimientos, pero nuestra mente está allá. Por eso nuestra identidad en el sufrimiento no es Dios me está castigando, es que porque hice esto, es que le ofrezco a Dios el sufrimiento. No, es porque tenemos la gloria de Dios, como Jesús dice, por el gozo puesto delante de mí, y marchó a Jerusalén sabiendo que iba a ser crucificado. Nuestra identidad en Cristo, en nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Ya lo vimos. Estamos sentados, tenemos todo la herencia de Cristo Jesús y nuestra futura gloria en el reino, ¿sí? Y aquí vemos, ya lo vimos la clase pasada en Romanos 8, 16 y 17, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra herencia? Dice, entonces, en Jesús, ¿quiénes somos? Fíjense, ya tenemos esta identidad. En Jesús, ¿quiénes somos? ¿Sí? Somos perfectos. Y yo les contaba la otra vez, le digo, es como cuando te casas, ¿verdad? Bueno, yo me casé, me gradué el 4 de diciembre y me casé el 5 de diciembre. Entonces, así de que clasecitas de cocina y clasecitas, olvídenlo de eso, ¿verdad? Yo estaba con mis clases en mi examen profesional de medicina y pues era todo lo que quería yo, pasar mi examen y poderme graduar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llegué al altar allí, bueno, primero digo, ahí tienen lo del registro civil, llega la juez y ahí firmas que ya eres una esposa, ya soy Amaya Villarreal tal y tal y tal, y ya estás en un matrimonio y ya eres esposa, pero no sabes nada de cómo ser una esposa. Nadie te dijo cómo, nadie sabes ni nada, ni coser, ni nada, sabes, no sabes hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es igual, ya nuestra identidad, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero no sabemos cómo caminar ese camino. Entonces, en Jesús somos la novia de Jesús, ya fuimos apartados, pero ¿cómo vamos a hacer? Estamos buscando en perfección constante, ¿sí? Entonces, somos perfectos, pero en Mateo 5:48 dice que siempre vamos buscando la perfección hasta llegar a la altura del varón perfecto, ¿sí? En Hebreos 10:4, fíjense, somos limpios de todo pecado, porque en Hebreos 10:4, fíjense quién está hablando aquí, es muy importante, y ustedes me van a decir, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero preparaste un cuerpo. ¿Quién está hablando? Fíjense bien. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos, o sea, Dios había dicho que tenían que hacer muchos sacrificios, pero no, esos sacrificios nomás tapaban los pecados y siempre tenían que estar haciendo sacrificio, 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 sacrificio. Pero luego hay alguien que le dice a Dios, toda esa sangre de machos cabríos y de todo eso no te satisface, no te satisface. Dice, no puede quitar los pecados, los cubre por un rato, pero no los puede quitar, ¿sí? Dice, entrando en el mundo, él dice, ¿quién dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿A quién le preparó Dios un cuerpo para entrar al mundo? A Jesús, porque Jesús le dice, Padre, todos esos sacrificios no te satisfacen, pero tú me preparaste un cuerpo para que yo viniera y con mi sacrificio perfecto quedara tu ira apaciguada y quedaras satisfecho con el único sacrificio que vale. Todos esos sacrificios que hacemos y que hicimos y que esto y que el otro no te agradan, no te satisfacen.
hay un solo sacrificio que que te satisface. Y por eso me diste a mí un cuerpo y yo voy a ir al mundo y voy a pasar por todo lo que tengo que pasar, voy a morir en la cruz, pero yo sé que sé, y mi sangre va a ser vertida. Esta sangre sí quita el pecado, no lo cubre, lo quita. Ya no más sacrificios, ¿sí? Aquí lo dice. Entonces, fíjense, entonces ya estamos muertos al pecado, limpios completamente del pecado. Y dice la palabra de Dios, porque siempre andamos cargando con la culpa de, ay, lo que hice, ¿por qué lo hice? Ya soy de lo peor porque me fallé en esto, fallé en lo otro. Y las mamás, ay, ¿por qué no hice esto con los hijos? Fallé como madre, fallé como hija, fallé como todo, ¿sí? Y ahí andamos cargando las culpas. Yo me acuerdo una vez que estaba buceando en un lugar allá y iba yo con el instructor de buceo porque yo era la que menos sabía bucear y entonces estábamos así y estábamos a bastantes pies, como 90 pies de profundidad y estábamos ahí pues muy contentos viendo los corales y de repente, así de la nada, íbamos así y entonces veo y todavía me pongo chinita, un precipicio así como, como que se tragó allí un hoyo grande, grande, un precipicio, pero dentro del mar, profundo, negro, completamente negro. Yo me asusté, ¿verdad? Y pues el buzo ahí, vio que me estremecí y que me quise ir para atrás, ¿verdad? Y ya me pescó él allí y me dio la vuelta, ¿verdad? Porque me dio un temor, era como una cosa que te succionaba, pero cuando tú estás en una cima muy alta, ves la tierra. Cuando estás en el avión, pues ves la tierra, ¿sí? Aquí no, aquí era una profundidad y una oscuridad terrible, horrible. Y ya que salimos, le digo yo, oiga, ¿y esto qué es? Dice, no, pues son como hoyos así, precipicios profundos en el mar. Y dice, y nadie ha podido llegar al fondo, porque está la presión, por más submarinos o cosas que construyan, ¿verdad?, de metal, y ahí adentro el humano o el que sea, la presión del agua es tan fuerte que los consume, los aplasta, ¿sí? Entonces yo me acordé de lo que dice Dios. Yo eché tus pecados al fondo del mar. Nadie ha podido llegar ahí. Si nadie ha podido llegar ahí, ¿por qué tú sigues cargando eso? Si ya Dios los echó ahí y nadie puede sacarlos de allí. Por eso Dios dijo en el fondo del mar y no dijo en quién sabe dónde, una caja fuerte o veto a saber qué. Porque nadie ha podido llegar al fondo del mar, ¿sí? Entonces, siempre traemos esa culpa. Por eso ya Jesús dijo en Romanos, ninguna condenación hay en Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús. Por esto, porque Él ya con su sangre perfecta, con un sacrificio, ya no tenemos que hacer sacrificios, porque aquí dice que porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, no, sacrificio y ofrenda no quisiste. Por eso yo vine a hacer el sacrificio perfecto, ¿sí? Y dice también en Primera de Pedro 2:9, es una nación santa. Somos una nación santa. Ya pertenecemos, así como cuando dices que vengo yo de los portugueses o de los quién sabe dónde, somos una nación santa. Fíjense una cosa, Jesús escribió su último testamento, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús escribió su último testamento, su postrer voluntad aquí en la tierra para nosotros, su familia, su iglesia, los creyentes, haciendo posible todas las riquezas espirituales. Inscribió nuestro nombre como cuando tú firmas, ya somos la esposa de Cristo. Inscribió nuestro nombre
en ese testamento, en el libro de la vida. Y luego, para poder acceder a una herencia, ¿qué necesitas? Pero primero, que el que te va a heredar, ¿qué? Se muera. Porque pues, si no se muere, ¿cómo abren el testamento, verdad? Bueno, Jesús vino, escribió su testamento, te puso en el libro de la vida y luego murió para que tú pudieras heredar cada promesa que vino aquí. Entonces, después resucitó para mostrarnos que esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia, resucitar a una vida nueva, ¿sí? Mostrarnos la verdad y validarlo todo, asegurándose que esa herencia la obtengamos aquí, porque Él es nuestro abogado y está a la diestra de Dios Padre. Y estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra herencia. Pero tenemos que decir, Señor, aquí estamos. Jesús, estoy en ti. Tú eres dentro de mí por medio del Espíritu Santo. Somos uno, somos familia. Tenemos un padre, tenemos un hermano mayor y tenemos una familia nueva, que es en otra dimensión diferente a todo lo que vemos aquí. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa, porque tú ya nos hiciste herederos, porque dices tú que nos escogiste y predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú ya lo hiciste, ya lo tienes para nosotros, pero solamente en obediencia, siendo uno contigo, Señor, es que podemos obtener todas esas promesas, así como dice tu palabra, que ya nos dio todas las preciosas y maravillosas promesas. Ya las tenemos, pero solamente en, mediante y a través de, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.